Bueno, muy buenas tardes. Creo que el menú de presentaciones hoy ha estado muy intenso, muy denso, y me han dado un material muy valioso para poder hacer una síntesis de aplicaciones de todas estas reflexiones al caso de Colombia. Voy a empezar por hacer un breve resumen de esta mañana. Le decía yo a Beatriz Londoño, la viceministra, que por fin alguna reunión o algún congreso o algún evento en el que no hablamos de la crisis del sector, pero desafortunadamente yo sí voy a mencionar una cosa muy breve porque creo que es totalmente relevante para el tema que nos congrega hoy, mañana y el viernes. Parece que hay una crisis del modelo de mercado y muchos de los defensores del modelo de mercado están dudando de que si realmente esta dinámica del sistema de salud basado en los mercados va a servir o no, y muchos de los detractores están aprovechando esta coyuntura para señalar que el modelo de mercado entró absolutamente en crisis y no hay nada que otra cosa que hacer que salir de él. Voy a empezar por reconocer que efectivamente el modelo de mercado en salud sí tiene unos problemas, en parte porque hay un problema grande de asimetría de información, ya lo señalaban esta mañana, que hace que la calidad no sea observable, o fácilmente observable por lo menos. Cuando la calidad no es observable, no se sabe quién es bueno y quién es malo, y las manzanas podridas pueden sobrevivir en medio de las buenas manzanas. Fuera de eso tenemos un problema de incertidumbre sobre resultados. Todo esto confabula de alguna manera para que la prestación de los servicios de salud pareciera como si estuviera absuelta o exonerada de la obligación de medir resultados. Entonces solamente basta con medir los procesos, los medios, no hay ninguna responsabilidad por los resultados, entonces no hay que medirlos y no hay que publicarlos, menos todavía. Fuera de eso, sumémosle a eso un modelo de práctica individual, donde el médico ejerce como un agente libre, sin mucha conexión con los demás, con los pares, con sus colegas, con otras etapas del ciclo de atención, con otros escenarios de atención, y la cosa se va enredando más todavía. Y un concepto que ha generado obviamente mucho ruido en Colombia entre el año pasado y este, de un modelo de autonomía profesional, creo yo que mal entendido, porque está entendido algo así como un profesional absolutamente autónomo que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Y todos esos factores confabulan para que la competencia o la dinámica de mercado en los servicios de salud realmente funcione bastante, digamos, de manera irregular. Por lo menos comparado con otros mercados. Hay muchos ejemplos. Este aparatico que tengo al frente es un computador que hace 20 años, si hiciéramos la cuenta de cuánto cuesta por byte, pues costaría no sé cuántas veces, 20, 30, 50 veces más de lo que cuesta hoy. Sin embargo, en el resto de los mercados la competencia genera cada vez más valor para los clientes, para los consumidores, al mismo o a menor precio. ¿Por qué en salud no? Parecería ser la pregunta. El modelo de mercado no funciona en salud, y para acabar de ajustar en este momento tenemos, como lo mencionaba Scott en la mañana, ese juego de la suma cero. ¿Qué es la suma cero? Recuerdan de alguna vez en uno de los foros anteriores el doctor Julio Portocarrero hacía la mención de que era ese concepto, es decir, que el juego suma cero es cuando lo que yo gano es exactamente igual a lo que tú pierdes. Entonces el sistema como un todo no gana nada, las ganancias del uno son igual a las pérdidas del otro. El juego suma cero en salud es exactamente eso, cuando la EPS no le presta el servicio al paciente y deja que se enferme para que llegue a un estadio en el que ya no lo tiene que cubrir para que lo pague el FOSIGA, por ejemplo. Eso es un juego suma cero. O cuando el médico que tiene una unidad capitada, una unidad de prestación bajo capitación, no le presta servicios a su paciente para que se complique y termine en la unidad de cuidado intensivo que ya no hace parte de su capitación. Entonces él gana plata, pero el sistema pierde. Entonces eso es un juego suma cero. Parecería entonces que todas estas perversiones o todas estas dificultades o todas estas fallas de mercado hubieran como que hubiera una convergencia de todas esas fuerzas para generar esa crisis del modelo de mercado, porque pareciera que estuviéramos en el máximo de esa competencia suma cero, en su máxima expresión. Si ustedes leen el libro de Porter y Teisberg, el que hacía mención Scott esta mañana, su gran discurso al principio del libro es ese, exactamente describiendo el juego suma cero.
Casi que si uno tomara ese libro, esos primeros 2 capítulos, y donde dice Estados Unidos cambie por Colombia, le queda exactico. El gran reto entonces para las reformas es la prestación. Ustedes vieron en la presentación de la viceministra que hacía una lista de 4 cosas: la cobertura, la competencia, la equidad, no sé qué, y la prestación, la organización de la prestación. Curiosamente, a pesar de que la organización de la prestación de servicios ha estado siempre en la agenda de la reforma, las soluciones reales de fondo como que no aparecen. Creo yo que más bien las reformas en general se concentran sobre el tema de financiamiento, es decir, cómo conseguir más recursos para poder resolver el problema de la salud. Alguna vez leía yo en un periódico una declaración de un ministro de salud que decía: el problema de la salud requiere una adición presupuestal de un número grande de millones de pesos, de más de 9 ceros. Era el ministro Efraín Otero, en el año 85, creo que algo así, año 85. Entonces las reformas de la salud tratan de resolver una y otra vez el problema agregando recursos al sistema para responder a problemas que se originan en la prestación. Con esto no quiero echar la culpa, ni mucho menos, no estoy haciendo un juicio de valor sobre la prestación, estoy queriendo señalar de que hay problemas estructurales en la prestación que hacen que ese problema de la competencia suma cero genere cada vez más costos sin saber realmente qué está pasando con el resultado. Y tomo aquí una frase que enseguida les muestro la fuente porque puede sonar fuerte. La organización de los servicios de salud está en la era artesanal y tiene que pasar a la era postindustrial. Paradójicamente, la tecnología biomédica está en la era postindustrial. Somos capaces de curar el cáncer, somos capaces de crear vida, somos capaces de hacer unas cosas espectaculares. Pero la tecnología organizacional de los servicios de salud está en la era artesanal. Esa es la que no ha podido evolucionar. La cita es de este artículo, editorial del New England Journal, hace un año larguito ya, en el que las grandes cabezas y los grandes pensadores de la calidad en los Estados Unidos, entre ellos Donald Berry, se lo ven ahí al final de la lista, reconocen que ciertamente la organización de los servicios de salud, de la prestación, está en la era artesanal. Cottage industry es industria artesanal. ¿Y qué hay que hacer entonces para pasar a la era industrial? Creo que la propuesta que hemos venido explorando en este foro, desde la presentación de Scott en la mañana, de empezar a generar una competencia basada en resultados, basada en valor, es un camino correcto, es un paso correcto en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque la competencia basada en valor, así como nos la presentó Scott, obliga a que midamos los resultados clínicos, como decía la viceministra, resultados concretos, resultados en salud, ¿sí? Pero no así nomás, resultados así nomás no, hay muchos resultados. Los resultados que realmente importan son los resultados clínicos de una enfermedad o condición médica específica, ¿sí? Y no de un episodio o de un estado agudo o de una estancia en un hospital, sino de todo el ciclo completo de esa condición o de esa condición médica o de esa enfermedad, ¿sí? Si lográramos hacer eso, se generaría una competencia, como lo señalan Michael Porter y Elizabeth Tesler en su libro, la competencia en el lugar correcto. Y lograríamos mejorar esa relación del valor por el dinero. Miren, en todo, yo di el ejemplo del computador, pero cualquier otro bien o servicio que ustedes consumen hoy, ayer o pasado mañana, empiecen a pensar qué hay ahí de valor por el dinero. ¿Por qué usted tiene un computador de estas características, un celular de aquellas características, un carro de estas y no de aquellas? Usted siempre está haciendo una comparación entre valor, es decir, lo que usted valora, aquello por lo que está dispuesto a pagar, y cuánto paga realmente por él, es decir, valor por el dinero. En salud, como no medimos el valor, que son los resultados, ni más ni menos, entonces no nos fijamos sino en los costos o en las tarifas, mejor dicho, en las tarifas, como decía ahorita nada menos Juan Carlos Rodríguez. Entonces, la competencia en el lugar correcto sobre una condición de salud
a lo largo del ciclo completo de esa condición de salud, condición médica, perdón, una enfermedad, ¿cierto? Genera esa competencia sana, esa competencia hacia donde realmente todo debería apuntar. Y quiero traer a colación un caso que ya tenemos en Colombia, y muchos de ustedes ya lo conocen, o hacen parte incluso de esos modelos de atención, y son los modelos de atención en VIH-Sida. Hoy en día hay competencia basada en valor en el sector del VIH-Sida. Miren lo interesante. Los programas, por lo menos 3 que yo conozco, cobijan todo el ciclo completo de atención del paciente. Claro, desde cuando la EPS, el asegurador, se lo entrega al programa. Puede que rico poderlo coger desde el diagnóstico precoz, ¿cierto? Pero bueno, por lo menos desde el momento en que se lo entrega, cobija todo el ciclo de atención del paciente, el medicamento, la prevención, la educación, toda la parte de cómo evitar las infecciones oportunistas, el seguimiento a los indicadores biológicos de resultado, los predictores biológicos del resultado. Y muchos de estos programas incluso incorporan dentro del riesgo las hospitalizaciones evitables, porque una hospitalización evitable en un paciente de SIDA es claramente una responsabilidad de quien maneja a ese paciente. Es decir, una buena terapia antirretroviral que garantice una respuesta inmunológica adecuada en ese paciente debe redundar en cero hospitalizaciones por infecciones oportunistas. Entonces, si el programa está bien manejado, las infecciones oportunistas deben ser 0. Eso es cobijar todo el ciclo de atención. Bueno, si ya el paciente desarrolla un sarcoma de Kaposi o enfermedades desmielinizantes o complicaciones ya tardías del SIDA o otros tipos de cáncer, pues seguramente esos ya no van a estar incluidos allí. Pero ciertamente uno empieza a vislumbrar en estos casos de VIH-Sida que ya hay un enfoque sobre una enfermedad integral, ¿sí? Además tiene una gran ventaja el VIH-Sida, y es que hay un resultado, o más bien un predictor biológico del resultado. Michael Porter hace la diferencia muy clara en que los resultados de indicadores de laboratorio no son resultados, son predictores biológicos de un resultado. Pero bueno, llamémoslos así, entonces predictores biológicos de resultados que son observables. La carga viral y el conteo del linfocito CD4 se puede monitorear permanentemente. Mañana, en una de las sesiones paralelas que vamos a tener, vamos a hacer un panel en el que vamos a comparar la experiencia de un programa VIH-Sida con otros programas que son más nuevos o más jóvenes en la industria de la salud en Colombia, para ver qué podemos aprender de ese contraste. Pero ciertamente VIH-Sida tiene la gran ventaja de que puede tener algo con lo cual se compare realmente si se están logrando los resultados o no. Y como decía, se cubre el ciclo completo de atención. Si realmente lográramos generalizar esa experiencia del VIH-Sida a otras áreas y a otras patologías y a otras enfermedades, realmente estaríamos generando una dinámica de mercado, de competencia totalmente sana y totalmente positiva, suma positiva, no suma cero. No necesitaríamos volver hacia los vientos de contrarreforma que hay ahora, que dicen como el mercado fracasó, entonces volvamos al monopolio público, ¿sí? No habría necesidad, porque pues, realmente si logramos que la competencia tenga ese catalizador fundamental que es la información, entonces si hay información, los mercados sí pueden empezar a funcionar. Por lo tanto, lo que habría que hacer sería profundizar las dinámicas de mercado, pero en el sentido correcto. No poner a todos en una guerra de precios como si el valor fuera exactamente el mismo, el numerador, y que no cuenta sino el denominador en esa relación de valor por el dinero, sino que realmente podamos medir el valor, que es realmente lo que hace la diferencia. Gracias a eso hoy en día tenemos celulares 10 veces más baratos, 10 veces mejores que hace 10 años. Miren lo interesante de la competencia por resultados, y en esto quiero hacer un contraste un poco con algunas cosas que se han mostrado en la mañana y en la tarde. Miren ustedes esa tablita, es inventada, pero refleja una situación real. De pronto algunos de ustedes estuvieron en un foro en febrero que hizo ASEMI, donde estuvo Ellen Nolte, una investigadora alemana que vive en Londres, y ella contaba en una de sus experiencias, hablando de la competencia por resultados, después en una reunión privada, decía, mire, a mí la competencia por resultados realmente
me parece que no funciona. Es que yo tuve una experiencia en Inglaterra que me dejó muy frustrada. Cuando yo necesité ir a un hospital, el médico me dijo, usted tiene estos 5 hospitales, escoja el que usted quiera, en Londres, donde tenía muchos hospitales para escoger. Y le dijo, mire, ¿cuál de estos hospitales quiere? Entonces ella me decía, mire, tenía 5 indicadores, yo ahí no les pongo sino 4, pero como para hacer más fácil el ejemplo. Infección nosocomial, mortalidad intrahospitalaria, satisfacción del usuario y otras 2. Pero yo le voy a agregar comodidades locativas, pues, porque es parte de esa calidad que percibe el usuario. Realmente, cuando uno mira esa tabla, uno dice entonces, ¿cuál es la mejor opción si yo necesitara un reemplazo articular? Mírenla ustedes, ¿cuál de esas escogerían? O si algún ser querido necesitara un reemplazo articular, ¿cuál de esas 5 opciones escogería? La que tiene menos infección nosocomial, la que tiene menos mortalidad, no son el mismo hospital. O la que tiene más satisfacción del usuario. Ningún hospital es el mejor en los 3. Uno es muy bueno en uno, muy bueno en otro, muy bueno en otro, otro muy bueno en otro. Otro tiene parqueadero, peluquería, floristería, no sé qué, el otro no tiene, en fin. Este tipo de competencia por resultados realmente no contribuye mucho a lo que se planteaba esta mañana en la presentación de Scott. ¿Por qué? Porque este es un resultado relevante para esa competencia que él llamaba muy amplia, pero a la vez muy estrecha. Muy amplia es, o sea, cuando yo comparo el hospital A con el B, con el C, con el D, con el E, estoy haciendo una comparación muy amplia de un hospital que, o sea, ahí atienden partos, extraen vesículas, atienden pacientes con cáncer, atienden infartos, recuperan pacientes con accidente cerebrovascular, en fin, neumonías adquiridas en la comunidad, hacen de todo. Entonces realmente esa información no me dice mucho, y mire que son resultados, pero no son los resultados relevantes. Claro, es muy importante que el hospital sea el más seguro, como decía la viceministra esta mañana. Yo quisiera saber cuál de esos hospitales es el más seguro. Pero realmente a la hora de decir yo necesito un reemplazo articular de cadera, no me sirve de mucho esa información, ¿o sí? Miremos esta en cambio. ¿Cuál de esos 5 hospitales escogería, cualquiera de ustedes escogería, para hacerse un reemplazo articular de la cadera? Miren los indicadores. Infección profunda de la prótesis de cadera. Luxación temprana de la cadera. Tromboembolismo como consecuencia del procedimiento. Manejo del dolor postquirúrgico. Bueno, este sí puede ser de todo el hospital. Pero el último, sobre todo, sí es un indicador muy bonito. Capacidad funcional a los 12 meses. ¿Qué tanto puedo caminar? Como decía Scott, levantarme, agacharme, coger al niño, ¿cierto? Jugar fútbol, caminar por el parque al año, sin que me duela y sin que me tenga que sentar a descansar. Entonces, esa es una información mucho más relevante. También son resultados clínicos, pero son mucho más relevantes. Cuando yo ya tengo información sobre una condición específica o sobre una enfermedad o sobre una patología, ya a mí realmente no me interesa mucho, o puede que me agregue saber cuál es más seguro, cuál no, pero realmente la información que yo necesito es aquella que es relevante para mi necesidad específica de salud, ¿sí? A esa información entonces es a la que nos referimos cuando hablamos de competencia basada en valor. ¿Cuáles son las barreras hoy en día, institucionales, organizacionales, del sistema, que existen para dar ese salto cualitativo de la industria artesanal a la era postindustrial? Primero, pues, en la prestación hay barreras, pero en el aseguramiento también, y yo creo realmente que no es una cuestión del huevo y la gallina, sino que los dos están inmersos en una dinámica en la que, pues, de la cual va a haber que ir saliendo de a poquitos. Pero ciertamente los dos tienen, digamos, una parte de la responsabilidad. En la prestación, finalmente, la estructura funcional que Michael Porter critica terriblemente sobre los sistemas de salud en todo el mundo. Y la critica con una frase muy dura.
Dice, las demás sectores de la economía abandonaron la estructura funcional por allá en los 80. El sector de la salud, de la prestación, es de los poquitos que todavía están en la estructura funcional, es decir, que se organizan de acuerdo a funciones internas, ¿sí? Por departamentos, por especialidades, por áreas, y no en función de las necesidades de un tipo específico de paciente. Fíjense ustedes que en todos los sectores de la economía, las organizaciones o las empresas se organizan por unidades estratégicas de negocios, por líneas de negocios, por producto. La industria farmacéutica es un vecino muy cercano de la prestación, de la cual podemos aprender eso perfectamente. Gerente de producto. Y el gerente de producto tiene todo un equipo en pos de que su producto logre llegar al mercado al que ellos quieren llegar, para un paciente específico para ese producto. El sector de la salud todavía está en la estructura funcional. Estamos por departamentos, por especialidades, por áreas y por episodios. Cuando a mí me dicen los resultados clínicos de tromboembolismo, infección profunda, luxación temprana y manejo del dolor postquirúrgico, estamos hablando del episodio del reemplazo articular de cadera en el hospital. Pero ese episodio es parte de toda una condición médica que se llama artrosis de cadera o una fractura, qué sé yo. Esa condición médica es la que realmente cuenta, y al final, después de un año, lo que realmente cuenta es cuál es el grado de recuperación de la capacidad funcional de ese paciente, y ahí ya no estamos hablando solo del episodio, estamos hablando de todo el ciclo de atención. Entonces, cuando la prestación se dedica solamente a dar tratamientos, como lo decía Scott, yo le reemplazo la cadera. A mí no me venga aquí a hacer el reclamo dentro de un año que es que no le sirvió o que se le salió. No, yo le hice la cirugía. No. En el cáncer, no, yo le puse la quimioterapia. A mí no me diga que es que se le murió el paciente. No, aquí le puse la quimioterapia, a mí el paciente me firmó, ¿sí? O aquí le pusimos el stent. Ese es un típico esquema de prestación por episodios, aislado, lo que precisamente llamaba Scott una estrategia muy estrecha. O sea, solamente estamos viendo un pedacito de la película, y la película tiene un antes y un después, que son totalmente relevantes para el logro de ese resultado. Entonces, como la prestación está organizada así, cuando llega el aseguramiento, que finalmente el asegurador entró muy tarde al sistema de salud, los aseguradores entraron a los sistemas de salud por ahí en los 50, los tradicionales pues de reembolso y de indemnización. Después empezaron a aparecer los aseguradores que controlaban ya la prestación en los 70s, en los 80s. O sea, son realmente recién aparecidos. La prestación, en cambio, tiene una historia mucho más larga, de 200 años o más, si se quiere. O hablemos, si quieren, desde que arrancó el hospital como la meca médica, por allá a finales del siglo XIX, principios del XX. La prestación siempre ha estado organizada en función de servicios, departamentos, especialidades, y no en función de enfermedades. Por lo tanto, cuando llega el aseguramiento, pues como así está organizada la prestación, que es básicamente lo que causan los siniestros en el aseguramiento, pues así contratan. Por eso se cierra el círculo vicioso. Miren lo que pasa. Esto es una referencia bien interesante, se la recomiendo a todos que la lean, de Harold Miller. Está gratuita en internet, se llama From Volume to Value. Y Harold Miller muestra en este sencillo gráfico cómo el costo real de o sea, mírenlo desde la perspectiva de un asegurador. ¿Cuánto me cuesta a mí cada afiliado como asegurador? Ese costo de cada afiliado es el producto de unos factores que se van multiplicando. Primero, el número de condiciones médicas por afiliado. ¿Qué enfermedades tiene? Segundo, de esa enfermedad, ¿cuántas veces consulta, cuántas veces se enferma, cuántas veces recae o cuántas veces va a un servicio? De esas veces que va, ¿cuántos servicios y qué tipo de servicios consume? Y de esos servicios, ¿qué procesos realmente consume? Y al final, el último factor del costo es el procesito multiplicado por una tarifa. Es decir, el pago por evento, o el fee for service que llaman en la literatura, solamente da cuenta del último eslabón de la cadena, que es cuando ya el siniestro ha ocurrido, cuando ya no se hizo prevención primaria ni prevención secundaria y probablemente ni siquiera prevención terciaria,
Y sin embargo, como es el eslabón más visible, es donde se concentran todos los esfuerzos de la negociación y finalmente se perpetúa esa perversidad de un modelo fragmentado. ¿Cuántas veces han oído ustedes hoy la palabra fragmentación? Hasta en inglés. Fragmentación, atención fragmentada, contratación fragmentada, modelos fragmentados. Yo la voy a repetir. Al estar enfocados en ese último eslabón de la secuencia del costo, pues la contratación tiene que ser fragmentada, porque no hay manera de juntarlos, ¿sí? Cuando Elizabeth Moore nos mostraba la experiencia de Partners, miren cómo ella se iba yendo desde, ella arrancaba pues en realidad en un estadio evolutivo superior al del pago por evento, al del pago por servicio. Pero realmente en la medida en que se van incorporando más elementos, ¿se acuerdan? Que se iba abriendo hacia afuera, o cuando lo ponía aquí con una elipse y después le ponía otras y decía, en esa misma medida se va transfiriendo el riesgo. Es exactamente esta misma idea de Miller. A mí personalmente me gusta más este gráfico porque lo hace mucho más explícito, pero ¿cuál es el punto? En la medida en que estemos pegados del extremo de allá del gráfico, pues nos va a quedar muy difícil generar modelos de contratación que refuercen la posibilidad de generar valor, porque uno no puede generar valor poniendo stents, uno no puede generar valor poniendo un goteo de aminofilina a un niño con una crisis asmática. Ahí está curando un episodio, está resolviendo un problema instantáneamente, pero no está resolviendo el ciclo de atención completo. Entonces, aterricemos esto un poquito a lo que hacemos nosotros en Colombia. Decía que los prestadores y los pagadores están envueltos en un círculo vicioso porque como el prestador no está organizado para responder por el ciclo completo de atención, entonces el pagador le paga por pedacitos. Y aparece la herramienta estrella de la gestión del costo entre los pagadores, que es lo que se llama la nota técnica o la nota actuarial. El pagador hace sus presupuestos y controla la ejecución de ese presupuesto de gastos en servicios de salud de acuerdo a la nota técnica. Unos mejor que otros, otros como nos contaba Juan Carlos Rodríguez ahorita, pues sí, lo controlan de esa manera, pero además miran otros indicadores que no aparecen en la nota técnica, mortalidad, hospitalizaciones evitables, etc. Pero la nota técnica es un elemento crítico del control del gasto o del costo médico. Y ustedes ven que la nota técnica es una lista de fragmentos. Consulta médica general, ¿qué es? Es un escenario de atención. Es un pedacito del servicio en el extremo izquierdo, en el extremo derecho de la lista de Miller. Consulta médica especialista, es otro pedacito, es otro eslaboncito. Consulta de urgencia, laboratorio clínico. Cada uno de esos son componentes del servicio. Y de esa misma forma la contratan. De esa misma forma salen, usted me da un exámenes de laboratorio por un 10% menos, entonces todo el laboratorio para acá. Usted me da los medicamentos por un 5% menos, entonces todos los medicamentos para acá. Usted me da terapias por un 7% menos, entonces todas las terapias para allí. Y cuando vamos a juntar el tratamiento de un paciente, sobre todo el crónico, pues el paciente le toca en su pellejo, en su propio cuerpo, brincar de un pedacito al otro, tratando de darle sentido a esa secuencia incoherente de servicios. Realmente lo que está pasando es que nosotros, y esto lo decía muy claro Scott, la unidad en la que se genera valor es el paciente, es el individuo. Pero nosotros tenemos los servicios organizados y los contratamos es por pedacitos de servicio, ni siquiera por pedacitos de individuo, porque uno diría, bueno, que contraten el brazo con una persona, este pie con el otro, la cabeza por allí, pero no, ni siquiera eso, son pedazos de servicios. Realmente tenemos un paciente con diabetes, que ha sido el ejemplo recurrente hoy, es un ejemplo estrella, sin duda. El paciente diabético pasa por todos esos, 2, 3, 4 veces al año, pasa por 6, 7 especialistas. ¿Quién logra juntar todo eso para darle sentido a toda esa cantidad de información? Nadie, cada uno presta su pedacito y al final no es posible generar valor porque la cadena no está integrada, ¿sí? Miren al extremo de la tabla, VIH-Sida. VIH-Sida es por lo menos ya es un ejemplo que hay para mostrar sobre la mesa. Antes uno no tenía nada que decir, simplemente decía, por favor, hagamos modelos de atención integrados, que integren todo el ciclo de atención.
pero nadie sabía cómo que era eso. Ya por lo menos tenemos la experiencia de VIH-Sida, miremosla con mucho cuidado, porque es una forma de hacer ese cambio, ese salto cualitativo. Hoy, ¿cómo lo hacemos en este sentido? Contratamos por pedacitos, negociamos por pedacitos, y los prestadores compiten en cada pedacito. Dicen, venga, que yo le tengo una tarifa más bajita, venga, que es que yo ya me conseguí una forma de contratar más, entonces le puedo bajar la tarifa al hemograma, le puedo bajar la tarifa a la placa de tórax, ¿sí? O le puedo bajar la tarifa a las terapias. Entonces vamos contratando por pedacitos y así se contrata. Como así no es posible generar valor, el salto cualitativo que hay que dar es hacia acá, o sea, en el sentido vertical, por patologías, tal como lo planteaba Scott, por condiciones médicas, ¿sí? ¿Qué otras barreras hay? Y esta sí me parece que es bien interesante traerla como ejemplo. Recientemente en las negociaciones de medicamentos de algunas EPS ocurrió algo muy interesante, y es que las negociaciones de medicamentos siempre eran sobre los precios nomás, así, como si fueran exactamente sustitutos unos con otros. Y alguna EPS propuso digamos, una diferencia interesante. Digo, le doy un 10% de margen hacia arriba si tiene un buen modelo de atención para gestionar la enfermedad. Oiga, qué interesante, chévere. A mí personalmente me parece que por lo menos es un paso hacia reconocer que hay mejores maneras de negociar los medicamentos, pero realmente debería ser al contrario. Es decir, usted tiene modelo de atención integral de la enfermedad, listo, venga, negociemos entonces los precios del medicamento. Debería ser al contrario. ¿Sí o no? Porque es que el valor se genera es sobre la enfermedad y sobre el modelo de atención integral de esa enfermedad. El diabético necesita a alguien que lo vea integralmente, que le dé sus medicamentos, como mencionaba la doctora Mort, 3 medicamentos, ¿sí? El paciente del posinfarto, ¿qué tanto es que le den la heparina de bajo peso molecular un poquito más barata si lo que realmente importa es que vaya donde el médico a los 8 días del posegreso, no a las 3 semanas? ¿Qué mejor ejemplo? Yo pensaba que eso no pasaba sino en Colombia. Allá también les pasa y se reinfarta. Entonces debería ser al contrario, ¿sí o no? Usted tiene un modelo de atención integral de una enfermedad, listo, nos sentamos a negociar medicamentos, terapias, consulta especialista, ayudas diagnósticas, todos los pedacitos de la nota técnica, pero primero de arriba para abajo, o sea, primero en el sentido vertical y después ya sí negociamos los otros pedacitos. Retos grandes, primero, o sea, negociar la competencia por resultados tiene unos retos muy grandes, algunos de ellos los hemos tratado de traer a la discusión en este foro a través de las diferentes presentaciones y de las sesiones simultáneas que vamos a tener mañana y en la tarde. Es decir, chévere pensar en resultados, sí, muy bonita la intención, como decía la primera diapositiva de la viceministra, chévere pensar en resultados, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué retos nos implica? Primero, hay un reto que no es trivial, hay que tenerlo, hay que saberlo, hay que reconocerlo, y es que la mejor manera de mejorar los resultados es manipulando los datos, ¿cierto? Entonces no cuento sino el paciente que tuvo éxito, el que se me chispoteó, el que fracasó, no lo cuento. Facilísimo. Entonces hay que evitar ese problema. ¿Cómo? Otros lo han hecho. Miren, el sistema 1 que nos mostraba Scott esta mañana de los trasplantes renales, fantástico, es una experiencia que ya existe, ya sabemos por la experiencia de ellos qué hay que hacer para que los datos de clasificación de riesgo de los pacientes entren tal cual, así cruditos, así como entran al prestador, entren directamente al registro. Eso es un paso, una lección que ya está recorrida, ahí no hay que reinventar la rueda. Segundo, para poder comparar prestadores. Qué interesante, recuerden que la información sobre resultados no es para los pacientes, eso es súper interesante. Ese ejemplo que yo les di de las caderas realmente no es para el paciente, es para el médico, es para empujar al médico y el médico se siente tremendamente motivado con eso, pero él también quiere saber qué tan bien está con respecto a los demás, y para que eso exista tiene que haber registros, que lo planteamos en la sesión de preguntas. Esos registros se tienen que alimentar de todos los que están participando, ¿cierto? En Colombia tenemos, no sé si haya registros en Colombia, muchos, la mayoría en reemplazos articulares creo, la mayoría liderados por los proveedores, los fabricantes de insumos o la industria farmacéutica,
Pero realmente los registros deberían ser un tema de política nacional, así como el UNOS de los trasplantes renales en Estados Unidos y como en otros países como Inglaterra, como mencionó Scott. Ahí hay un rol muy importante para el gobierno, y lo mencionaba también Scott en las respuestas. O sea, el gobierno debe impulsar la creación de esos registros. La evaluación de impacto. Es decir, mire, el ejemplo que nos acaba de dar Juan Carlos Rodríguez me pareció fantástico. Pacientes con patología crónica que estaban en el programa versus los que no estaban. ¿Cuánto nos costaron estos? ¿Cuántas veces se hospitalizaron? Y estos, ¿cuánto nos costaron y cuántas veces se hospitalizaron? La primera pregunta que cualquier investigador se haría es, bueno, usted puede tener un problema de sesgo de selección. Los pacientes que tienen mayor probabilidad de ser juiciosos y de adherirse al tratamiento son los que están en el programa. Y por eso le da distinto. Entonces, desde el punto de vista estrictamente empírico de investigación, hay que trabajar esos datos de una manera mucho más a fondo, y el mismo Juan Carlos hizo el llamado a las instituciones de investigación para que tomen esos datos y realmente le empiecen a eliminar todos esos sesgos y podamos saber realmente qué funciona. Allí hay métodos estadísticos ya muy desarrollados que permiten hacer ese tipo de análisis sin necesidad de que tengamos un grupo de control y uno de intervención, doble, ciego, randomizado, etc. No hay necesidad. Y de hecho en la práctica diaria eso no se puede hacer, ¿sí? Cuarto, incentivos al descreme. Cuando MIN está midiendo resultados, la mejor manera de obtener un buen resultado, y eso pasó en los hospitales de Nueva York, la experiencia que contaba la viceministra, el primer año que salieron, como salieron mal los hospitales académicos, los terciarios, porque eran los que tenían más pacientes complejos, entonces se generó un incentivo a que los pacientes que tenían más probabilidad de afectar el resultado, las estadísticas, entonces los chutaban para otro hospital. Eso se llama descreme, ¿cierto? Un descreme de mercado. Entonces hay que hacer ajuste de riesgo. El ajuste de riesgo, ustedes todo el tiempo que empiecen a mirar literatura sobre evaluación de resultados, siempre van a ver que están hablando de ajustado por riesgo. Y el ajuste de riesgo es realmente un elemento crítico para poder realmente que no se genere ese incentivo perverso tan complejo del descreme. Los costos al final de la vida, esto es una pregunta ética, esto es un debate ético que creo que hay que hacerlo de todos modos. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, en enfermedad cerebrovascular, pacientes de 90 años, entonces ¿cuál es la sobrevida de un paciente con enfermedad cerebrovascular? Eso nos puede llevar a un incentivo que se nos puede devolver a que el paciente le sigue gastando y gastando y gastando con tal de no afectar la estadística de mortalidad. Puede pasar, pero ya eso entra en el campo de lo ético. Lo mismo que en el tema del derecho a la salud, en esto voy a pasar rápidamente. Con las externalidades hay una cosa interesante, y es que Porter plantea en uno de sus artículos en el del New England Journal, que salió ahorita en diciembre, que el mejor resultado, el paciente menos caro es el paciente sano. Eso es cierto, pero en ese juicio hay una cantidad de externalidades que realmente le generan más beneficios a la sociedad y a la comunidad en general, pero los costos los tiene que incurrir bien sea el prestador o el asegurador. Pero bueno, ese es un tema que lo dejo ahí como colgando porque es interesante. Un último punto. Hay un debate en la comunidad académica sobre la conveniencia de este modelo que plantean Porter y Tesberg y que nos explicó hoy Scott en la mañana. Y es lo que yo he llamado el trade-off entre especialización y coordinación. Perdón, no es un término mío, es un término de la organización industrial y de la economía industrial, pero yo lo he aplicado aquí en este debate porque me parece súper pertinente. Alan Enthoven, el famoso aquel de la competencia regulada, ¿se acuerdan? La competencia del Managed Competition, plantea que ese modelo de Porter va a fragmentar mucho más la atención, porque entonces si usted es un diabético que necesita, que tiene comorbilidades, entonces tiene hipertensión, diabetes, EPOC y osteoporosis. Entonces usted va a estar pasando por 7, 8 programas y lo que va a necesitar es brincar de un prestador a otro. Entonces por eso él propende para que haya sistemas de atención integrados, donde se le preste al paciente todo, desde la uña encarnada hasta el trasplante, ¿cierto? La OPS por su parte lo retoma y la ley 1438, nuestra reforma más reciente, lo retoma, redes integradas de servicios. Quiero dejar esto en el tintero porque es una discusión que no está para mí muy clara.
Los puntos que critica Porter a ese enfoque son los siguientes. Primero, claro, reducen los problemas de coordinación, eso está bien, pero eliminan la competencia donde más se necesita, que es en el resultado clínico. ¿Por qué la eliminan? Porque el paciente está en un solo sistema, ¿cierto? Sin posibilidad de salirse. Y además, en los niveles de alta complejidad, los volúmenes de esos sistemas integrados, volúmenes de pacientes, tienden a ser muy pequeños, por lo cual no pueden explotar economías de escala ni economías de aprendizaje, y la experiencia no avanza rápidamente. Aquí están las pruebas. Towen escribe, recién publicado el artículo de Porter y Teisberg en el Harvard Business Review, le responde después, responde con este otro artículo que es todavía más de fondo, y la OPS saca este nuevo informe, acabó de salir publicado la semana pasada, donde dice redes integradas de prestación de servicios, conceptos, opciones de política y hoja de ruta para la implementación en las Américas. Es decir, hay una fuerza muy grande a favor de los sistemas integrados, donde integrados quiere decir que, repito, son redes integradas donde está la mediana, la baja, la mediana y la alta complejidad bajo una sola organización. Esto no quiere decir que necesariamente tengan que estar integrados con el asegurador, no. Estamos hablando de redes integradas de prestación. Repito, Porter y Teisberg critican fuertemente ese modelo y plantean su modelo de unidades de práctica integrada, es decir, por patologías, por condiciones médicas y por todo el ciclo completo de la atención, porque así pueden generar valor por el dinero. De pronto generarían problemas de coordinación. Entonces yo me voy a una literatura básica de la economía organizacional, 2 minuticos y termino, de la economía organizacional, que es el tema de la especialización en la coordinación. Entre más especializada se vuelve la cadena, las cadenas productivas o la especialización del trabajo, pues más empiezan a generarse problemas de coordinación. Entonces, sobre el eje X está la especialización, aquí sobre el eje X está el nivel de especialización, y sobre el eje Y los costos. A medida que la especialización aumenta, los costos promedios de producción van bajando, los de producción. ¿Por qué? Porque hay efectos de aprendizaje, porque hay economías de escala, por todo lo demás. Pero los costos de coordinación van aumentando. Y llega un punto óptimo que sería ese E0, donde a partir de ahí, seguirnos especializando incrementaría mucho más los costos de coordinación que lo que ganaríamos en costos de especialización. Entonces, yo creo que realmente este es un tema sobre el que hay que profundizar mucho más. Mi conclusión entre el Towen y Porter es que dependiendo de qué estemos hablando, hay servicios, hay condiciones de salud que son muy autolimitadas. Por ejemplo, operar una hernia. Una hernia es una condición de salud bastante limitada, autolimitada, digamos, que se opera y se resuelve y que no tiene ninguna implicación con el antes ni con el después de ese paciente. Es lo que llamamos un evento discreto. De pronto el manejo integral de un diabético no sea igual para nada con curar una hernia. Entonces fíjense que dependiendo de qué tipo de patología estemos hablando, habrá mayores o menores costos de coordinación. Pero esto ya es una discusión para después. Resultados de la competencia por resultados. Y valga la redundancia, resultados de competir por resultados. Los malos se van, los buenos se quedan, como en el resto de los mercados. Sí, señor. El que no venda celulares buenos o más caros y menos bueno, no tiene ningún chance en el mercado, y no sobrevive sino el que sea capaz de dar más valor por el mismo dinero o incluso por menos. Se simplifica la regulación porque entonces no va a haber necesidad de regular los procesos. Fíjense ustedes que toda la regulación que existe, y no solo en Colombia, en todos los demás sistemas del mundo, toda la regulación que existe está enfocada fundamentalmente en estructura y en procesos, porque como no se puede medir el resultado, entonces hay que regular los otros dos. Y al final todos ganamos y entramos en ese juego de suma positiva en el que se maximiza